encontrar mucho relacionado con el dinero, ¿no es cierto? Y cuando se habla de dador, se piensa principalmente en el dinero. Por supuesto que lo incluye, pero no es lo único. Esto es una visión universal del concepto de dar. La palabra dar, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de su etimología en el griego, significa desprenderse. Una persona que da es alguien que se desprende, ¿ya? No es una persona que acumula, es una persona que se desprende. Entonces, la vida de un cristiano, como un siervo, está siempre relacionada con el concepto de desprenderse. Debemos desprendernos de nuestros pecados, desprendernos de nuestro egoísmo, desprendernos de muchas cosas. Permanentemente es un llamado al desprendimiento. Esto es fundamental porque la crianza cultural nuestra, la crianza social nuestra y la genética en la herencia nuestra, ¿no es cierto?, están totalmente en oposición a esto. Por eso es que estamos hablando de la nueva criatura, creada a la imagen de Dios que mora en cada hijo e hija de Dios, ¿ya? Entonces, el siervo acomodador lo vamos a ver hoy día desde el punto de vista genérico, ¿ya?, como un concepto de desprenderse, que es parte de los 3 puntos anteriores. Ahora, para poder analizar el concepto del siervo acomodador, lo primero, que no es acomodador, es acomodador, es que tenemos que conocer y reconocer y apreciar en toda la magnitud el hecho de que es Dios el primero en darnos. Dios es el gran dador. Él es realmente quien nos ha dado todo, todo. Entonces, esto inmediatamente tiene que comenzar a transformar mi manera de pensar. Está muy asociado, por supuesto, con lo primero que vimos la primera semana, que Dios es dueño de todo. Pero no solamente es dueño de todo, sino que es un gran dador de ese todo. En 1 Juan capítulo 4, versículo 9 al 10 primero, de ahí vamos a ver Filipenses. 1 Juan capítulo 4, versículo 9 al 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ya. Ahora lo vamos a leer lento y por favor sigan todos con su Biblia la lectura. Vamos por partes. ¿No? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Pausa. Primero que nada, dice que el amor se muestra. Recuerden ustedes, cada vez que nosotros vemos la palabra amor de Dios, está asociada a un concepto de dar, de desprendimiento por parte de Él. Dios no es una bolsa de emociones, Dios es un actor en la vida de sus hijos. Se muestra el amor de Dios cuando Él dice que nos da, ¿ya? Entonces tenemos que aprender eso, porque cuando nosotros decimos amamos, desde el punto de vista bíblico, necesariamente tiene que ir unido a un concepto de dar, y el dar está resumido en el concepto de desprenderse, ¿ya? Dice Dios que nos amó, o se muestra el amor de Dios, ¿en qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Ahí está, Él envió a su Hijo. ¿Cómo demuestra su amor? En que Él envió a su Hijo. Y el amor, en realidad, consiste... No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ya. Entonces dice que Dios nos amó primero. Nosotros aprendemos el amor cuando realmente conocemos a Dios. Antes tenemos una cosa que no es amor. ¿Ya? Eso es bien importante. Todo lo que dijimos nosotros, te amo, I love you, y esas cosas así, no es amor a los ojos de Dios. Porque el verdadero amor consiste en un concepto de desprendimiento. Y nosotros, ¿no es cierto?, amamos lo que nos retribuye placer, conveniencia, buenos momentos, ganancia, lo que sea o no. Esa es la realidad de las cosas.
cuando uno analiza las cosas, hay una inmensa cuota de egoísmo en las elecciones que nosotros hemos hecho. Y no vamos a entrar a cuestionar ninguna otra cosa más, no levante nadie la mano, ni pegue codazo, ni nada. Pero, en definitiva, la visión del amor consiste en esto. Por eso es que Él nos amó primero, porque en nosotros, hacia Dios, no había nada que Dios pudiese, en su naturaleza perfecta y divina, amar dentro de una concepción completamente pecadora. Pero Él muestra su amor en que no solamente nos recibe, sino que da a su Hijo para poder estar con nosotros. ¿Ya? Ese es el concepto del amor. Y bajo ese concepto tenemos que ver la palabra y también la definición de desprendimiento. ¿Ya? Porque si nosotros nos desprendemos con interés, ya no es el dar. Ya no es el dar. ¿Estamos? Y por favor, no fluctuemos entre los péndulos que empezamos a pensar nosotros, nos vamos inmediatamente al extremo. O sea que yo nunca te voy a recibir nada. O sea que yo... No. Calladito. Juan 3:16. Mismo concepto. Entre Juan, el Evangelio, y Primera de Juan hay 57 años. Es el mismo autor. Pero el principio es el mismo. La inspiración es la misma, es el mismo espíritu. Por lo tanto, la línea de pensamiento de Dios es la misma. Este pasaje lo debiéramos saber todos de memoria. Dice, de tal manera amó. ¿No es cierto? Hasta ahí vamos. Amó Dios a este mundo que ha dado. Ahí está. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, Él nos dio a Cristo. ¿Qué nos dio Dios? Esto es, por supuesto, un exiguo resumen para poner los puntos, por decirlo de alguna manera, más relevantes. Pero cuando estamos hablando del siervo como dador, lo primero que tenemos que entender nosotros es que nuestro amo es el primer dador de todas las cosas buenas para nuestra vida. Él nos dio a Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos librados de la consecuencia del pecado. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es dado, ¿no es cierto? Y es la profecía mesiánica de quién vendría a nacer en Belén de Judea y a morir en Jerusalén. Dios mismo. Oscarito me acaba de pasar un libro, Los Testigos de Jehová, que están mudando su doctrina y ahora se están enfocando en Cristo, ¿no es cierto? Pero obviamente en el Cristo caído que ellos presentan, bajo ningún punto de vista es el Cristo bíblico, porque siguen sin reconocer que Jesús es Dios. Pero le están dando más salida a Jesús, porque obviamente lo que circula y lo que flota en el ambiente es un concepto de cristianismo. Y ahí es donde nosotros empezamos a enredarnos con esto. Si no tenemos la doctrina clarita, no vamos a poder distinguir, porque los libros que ellos hacen son meticulosamente hechos, perfectamente torcida la escritura, de manera tal que atrape incluso a aquellos que son hijos de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo que entender esto. Cristo es Dios. Si no hubiese sido Dios, entonces el pago del pecado habría estado falto. Y verdaderamente le faltaría al Evangelio. Y con eso podríamos perfectamente nosotros amparar todos estos que han tenido visiones que Dios me dijo y que soy el autor del quinto Evangelio y todas estas cosas. Pero como es Dios quien vino y efectuó el sacrificio en la persona de Jesucristo, entonces todo es perfecto y completo. ¿Ya? ¿Qué nos dio? El Espíritu Santo. Él es nuestro dador, nos dio su Hijo, que es Dios, y una vez que su Hijo pagó el precio del pecado, ¿no es cierto?, no nos dejó huérfanos, nos dio el Espíritu Santo, que es la presencia viva de Dios en nosotros, dentro de nosotros, no al lado de nosotros, sino dentro de nosotros. ¿Ya? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, en las oraciones, quédate conmigo, Señor, es una oración que técnicamente está equivocada. Es un dicho técnicamente equivocado, porque el Señor siempre está conmigo si es que soy su hijo o su hija.
¿Ya? Entonces, Él nos dio su Espíritu Santo. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El cual ha dado Dios. Misma palabra que se repite. Dio a su Hijo, ha dado su Espíritu. Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vosotros, a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le piden? ¿No es cierto? Entonces imagínate, sin merecerlo en absoluto, Dios nos dio salvación por medio de Jesucristo. No había nadie en este planeta que pudiese siquiera acercarse al pago de la culpa del pecado. Dios nos amó y no nos amó con un amor con el que muchas veces amamos nosotros las cosas. Ay, pobrecito, es terrible. Pero no hacemos nada. Dios actuó, hizo, entregó, dio, ofreció. Y una vez que pagó, puso a disposición de todo el mundo, esta salvación gratuitamente. La salvación no fue gratis, la salvación es gratis para nosotros, pero la salvación costó la vida del Hijo de Dios. Y no solamente pagó, se fue y nos abandonó, sino que dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nos da su presencia permanente. Ya estas dos cosas debieran a nosotros tenernos con una sonrisa oreja a oreja. ¿Por qué? Porque estamos verdaderamente cubiertos por la gracia de Dios, la presencia de Dios en nosotros. Entonces, cuando hablamos del siervo como dador, tenemos que hablar de un hombre, una mujer, hijo e hija de Dios, siervo, sierva de Dios, inmensamente agradecido, completo, no nos falta nada. Lo único que nos falta es madurar. ¿Ya? ¿Qué nos dio? Vida eterna. O sea, no solamente nos salvó, no solamente está contigo y conmigo hasta el último día de nuestras vidas y de nuestro tránsito terrenal, sino que además dijo, hijo mío, mi amado siervo, mi amada sierva, tendrás vida eterna. Vida eterna. No habrá muerte, no habrá llanto, no habrá nada, no habrá deuda, no habrá la polar, falabila. No habrá nada de eso. No habrá enfermedad. Estaba escuchando en la tarde una canción del cual la iglesia se llama En el cielo no hay hospital. Así que todo lo que estudiamos algo de la salud, quedamos cesantes. Bueno, ya algunos están cesantes aquí en la iglesia. ¿Ya? Entonces, la realidad de las cosas dice, te doy vida eterna. ¿Quién de ustedes, no levante la mano, quién de ustedes nunca ha hecho un estudio acerca de la promesa de la vida eterna? ¿Quién no ha estudiado verdaderamente la vida eterna? Si no lo han hecho, estúdienlo. Estúdienlo. Busquen la vida eterna. Y cada versículo, cada pasaje, realmente es maravilloso. Es maravilloso. Y eso nos tiene que llenar de gozo. Porque el tránsito terrenal que estamos teniendo nosotros acá es un tránsito que tiene el propósito de transformar nuestro carácter. Esto no es el paraíso. Este es el único infierno que los hijos de Dios vamos a ver. Y es el único paraíso que los hijos del diablo van a ver. ¿Se entiende eso? ¿Ya? Entonces, nosotros no podemos tener una vida basada en el péndulo de las circunstancias. Nosotros tenemos que tener el equilibrio que da el ser un hijo, una hija de Dios. Esto va permanentemente a variar. Muy pocas veces va a estar acá. Muy pocas veces va a estar acá. El punto es que esté acá o esté acá, nosotros nos mantengamos ahí. ¿Ya? Y para eso es que Dios está transformando nuestra vida. Y para eso es que son estas promesas. Nos ha salvado, está su presencia con nosotros y además nos da vida eterna. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está, ¿no es cierto? La paga del pecado es muerte. Eso es lo que merecíamos todos sin Cristo. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna. Yo les he dado vida eterna, dice Jesús.
Entonces, salvados, protegidos por la presencia de Dios, enseñados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, nuestra meta es la vida eterna. El mundo, ¿cuál es la meta del mundo? El mundo está como en un desierto, girando sin ningún destino, sin ningún destino. ¿Ya? Nosotros tenemos un destino trazado. Estamos en un peregrinaje con un destino trazado, con un puerto seguro a donde nosotros vamos a llegar. Somos un rebaño, el rebaño de Dios, que estamos siendo guiados hacia la Canaán celestial. Entonces, eso nos tiene que dar a nosotros una visión distinta frente a lo que estamos dando y viendo como el siervo acomodador. Ahora, no solamente nos da vida eterna, no solamente nos salva, no solamente el Espíritu Santo está con nosotros, sino que además nos da sabiduría suya para poder conducirnos en un mundo totalmente insensato, necio y depravado. Nos da su sabiduría. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Ya, da, dice, abundantemente sabiduría. Yo se la tengo que pedir a Dios. El 90% de la sabiduría de Dios está acá. ¿Ya? Recuerdan la palabra en el Salmo que dice, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios transforma el alma. ¿No es cierto? El Salmo 57 dice que la palabra de Dios transforma el alma. Nos hace sabios y transforma el alma, nos transforma. ¿Ya? Romanos después dice que sufrimos una transformación para poder, en nuestra mente, para poder, en definitiva, cambiar nuestra manera de pensar y así también cambiar nuestra manera de vivir. Si tú y yo no tenemos esto en nuestra vida diaria, nunca vamos a sufrir esa transformación. Y por último, coloqué también que nos da trabajo. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos también piensan que sus logros académicos, laborales o los que sean, han sido logros personales. Están totalmente equivocados. Todo nos ha dado Dios. Y el trabajo nos ha dado con un propósito también. No solamente de suplir nuestras necesidades. Por eso es que el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre. El pan es necesario, el pan representa la necesidad física. Y por eso es que gran parte del día nosotros pasamos en esta actividad. Pero estamos dando de este tiempo, ¿no es cierto?, desprendiéndonos de un porcentaje de nuestro tiempo para poder aprender, para poder alinearnos y para poder efectuar la obra de Dios generalmente y mayoritariamente en este ambiente. En este ambiente. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no es que nos saquen del mundo, sino que estemos en el mundo, que estemos, que infiltremos. Tiene un seguro en el medio. Ahí, mire. Eso. Que infiltremos este mundo. No nos mandó a tener una vida monástica, ¿no es cierto?, en la cual estemos aislados, no, sino que por eso nos dio habilidades, nos dio talentos. ¿Para qué? Para estar en el mundo, porque es aquí donde vamos con toda certeza a ejecutar, y cuando digo trabajo, hablo de la dueña de casa, desde la dueña de casa hasta el ingeniero, el médico, el técnico, el obrero, quien sea, pero nos ha dado un trabajo, ¿ya? Entonces el trabajo cumple una función y a través del trabajo Dios nos da también nuestro sustento. Por eso dice el Pablo que el que no trabaja no come, ¿ya? Esto no es como los hindúes, ¿no es cierto?, que tienen esos sacerdotes más mugrientos con el pelo así, que todos tienen que darle limosna. ¿Ya? Hay que trabajar, hay que desarrollar. Hay que cumplir nuestro rol también en la sociedad. Eclesiastés 5:19 dice: o los curas actuales también, de acá, de Occidente. ¿Han visto ustedes alguna vez un cura clavando una choza de estas que dan un techo para Chile? No. ¿Han visto algún cura pidiendo algo en una esquina? ¿Han visto algún cura dándole comida a alguien en nuestros hogares de acogida? No, pues si para eso tienen la masa de giles voluntarios. Eso es enseñorearse de la gente.
quién atienden los curas durante la semana? ¿Qué estudio bíblico hacen? Porque la misa viene hecha del Vaticano. Eclesiastés 5:19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte, y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Ya, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, por favor, Nerea. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que tome de ellas, que coma de ellas, y tome su parte. Pausa. Tome su parte. ¿Cuál es la parte que tenemos que tomar? El 90%. Ya. Y goce de su trabajo, eso es don de Dios. Claro, para que se cumpla lo otro, yo tengo que hacer y cumplir la palabra de Dios. Dios nos conoce. Dios nos dice, pasa todo el día en la iglesia. Mayormente vamos a estar en esta actividad. Pero dice, no dejes de congregarte. Dios no dice, da el 100% de lo que yo estoy dándote, porque yo te lo doy, sino que da el 10%. ¿Me entiendes? Entonces, pero aún así, yo creo que la iglesia latinoamericana es la más ladrona del mundo. Menos mal que se nos ha quitado esto de que los gringos vengan a hacer todo. Pero la iglesia latinoamericana y la iglesia chilena en particular debe ser de las más ladronas del mundo. La gente de las iglesias evangélicas cristianas diezma la nada. Los porcentajes son mínimos. Mínimos. ¿Qué significa eso? Que estamos en esclavitud. Estamos en esclavitud. Esta iglesia es una excepción. Y yo le doy gracias a eso. Pero es una excepción, como quien dice, en el país de los ciegos. Claro. ¿Ya? No estamos hablando de que el 90%... No. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que enfrentar. Para eso este estudio, para cambiar de conducta. Estamos en la fase que tiene que cambiar nuestro corazón. Porque si no cambia nuestro corazón, nos va a durar la nada, o va a ser un simple impulso, o va a ser, peor que eso, un remordimiento, y no un arrepentimiento. Pero tampoco se puede dar, o se debiera dar, que alguien tenga 5 o 6 años en una iglesia y no dé nada de su tiempo, no dé sus recursos, no haga nada. Sea un parásito. Porque Dios te va a pedir cuenta. Tú no puedes enojarte conmigo ni con otra persona, porque Dios te va a pedir cuenta, y mi función también como pastor es exhortarnos, todos nosotros, justamente a hacer la voluntad de Dios. Tenemos una sola vida. Una sola vida. Aquí en este paso vamos a pasar una sola vez este desierto. Una sola vez. Y nosotros tenemos que tomar la decisión, porque tenemos todavía libre albedrío, de qué vamos a hacer. Entonces, Dios nos da el trabajo, dice que podemos tomar, nos permite prosperar, progresar, lo que sea, ¿no es cierto? Y ojo que la palabra riqueza, cuando tú y yo escuchamos la palabra riqueza, pensamos inmediatamente en Donald Trump, en Piñera. Pero para un etíope que come 2 o 3 veces al mes, al lado tuyo, al lado mío, nosotros somos... Depende de dónde nos paremos. ¿Por qué usa la palabra riqueza ahí? Porque Dios quiere que cada uno de sus hijos e hijas considere la provisión que Dios nos da una riqueza. Una riqueza. ¿Cuántos cristianos? La porquería. Lo está proveyendo Dios. ¿Significa eso que yo tengo que tener un espíritu conformista? No. Y volvemos al tema del péndulo. ¿Ya? Sino que tengo que buscar el centro de la voluntad de Dios. Pero tengo que buscar el centro de la voluntad de Dios, no los extremos. El progreso no significa materialismo. El progreso no significa falta de desprendimiento. Si todo va armónicamente y luchamos para que se mantenga en esa armonía, sin duda alguna va a ocurrir lo que ese salmo dice. El Eclesiastés dice que vamos a poder disfrutar del trabajo, vamos a tener derecho a tomar la porción que Dios nos ha dejado, que es la más grande, ¿no es cierto? Y vamos a prosperar. Vamos a prosperar. ¿Ya? Entonces, Dios nos da, resumen, a nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu Santo,
la vida eterna, sabiduría y trabajo. ¿Ya? Todo esto es para que nosotros vamos cambiando nuestro corazón, para que nosotros esté cambiando nuestro corazón hacia la gratitud. Además, dice que Dios nos da su promesa de cuidar de todas nuestras necesidades cuando somos fieles a Él. ¿Ya? Mateo 6, 25 al 33. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ya. Quiero que veamos Hebreos 13, 5 y 6. Los otros dos los revisan ustedes en su casa. Hebreos 13, 5 y 6. Él ha prometido cubrir todas nuestras necesidades. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ya, entonces dice que nuestras costumbres sean sin avaricia. Sin avaricia. El concepto avaricia no significa que no, ¿cómo decir la palabra? No querramos progresar, pero que veamos el progreso como la mano de Dios en función de nuestra fidelidad. ¿Ya? En función de nuestra fidelidad. Yo me preocuparía si siendo cristiano y teniendo una actividad, la que sea, y teniendo años como cristiano, me aumentan el sueldo o me aumentan las ganancias y no diezmo. Porque la única forma de limpiar ese dinero, que no sé de dónde viene, yo lo recibo nomás, es a través del diezmo. Es una de las cosas que hace. Al pasar por Dios, queda santificado. Entonces, no es una cosa menor, y aunque no se refiere única y exclusivamente a eso, es quizás el área donde más entrampados estamos el pueblo de Dios. Más entrampados estamos el pueblo de Dios. Entonces, Dios no solamente nos da, sino que promete, ser nuestro ayudador, nuestro cuidador, ¿ya? Cubrir nuestras necesidades. Ahora sí, Filipenses 4:19.
reparta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mi Dios, pues, suplirá. ¿No es cierto? Suplirá. La misma línea de pensamiento. Dios suplirá. Él es mi ayudador. Él cubrirá. ¿Ya? Y finalmente, 3 principios que nosotros tenemos que recopilar en relación al dar. Para que nosotros podamos dar como Dios quiere que demos, y Dios quiere que demos de esa manera, porque Dios quiere que seamos plenos, que tengamos gozo, que no estemos amargados, sino que todo lo contrario. ¿Ya? Primera de Crónicas 29, 13 y 14. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es tuyo. Y lo recibido de tu mano te damos. El tiempo que Dios nos da es de Él. Yo les he dicho, en la iglesia hay hermanos y hermanas que son sumamente ocupados en sus actividades y sus profesiones. Sin embargo, son gente que está sirviendo, que está enseñando, ¿no es cierto?, que está guiando, que está limpiando. Por lo tanto, es una cosa de prioridad, de disposición, de desprenderse. De desprenderse. Desprenderse de un tiempo de descanso, desprenderse de un tiempo no sé, desprenderse. ¿Ya? Porque no vamos a tener 26 horas ni 30 horas, vamos a tener las mismas 24 horas. ¿Por qué es que siempre hay algunos que se desprenden y gracias a ellos es que una iglesia puede funcionar en toda su plenitud? Pero es un llamado para todos nosotros como cristianos. ¿Ya? El corazón transformado. Esto es fundamental. Y quiero que veamos 2 Corintios 9, 7. Ya. ¿Quién lo tiene? Bueno. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ya. Otra vez, ¿lo tienen todo ahí? Ya. Otra vez. Cada uno Cada uno, de esto es personal, cada uno, ¿por qué? Porque Dios es un Dios personal, ¿no es cierto? Después dice, cada uno de. Hay un llamado a dar. Y aquí viene el problema. como propuso en su corazón. Ahí está. Por eso es que si no hacemos un cambio en nuestro corazón, el dar que vamos a dar, hijo, quédate tranquilo. El dar que vamos a dar va a estar sucio por un corazón no transformado. Un corazón no transformado. Un corazón que en definitiva va a seguir obrando, actuando en función de la vieja naturaleza y no de la nueva naturaleza. Por eso dice que hay que transformar todo esto que hemos visto, que Dios nos da, nos dio la salvación, nos dio la vida eterna, nos salvó del infierno, nos hizo sus hijos, nos hizo herederos. Todo eso es para que de alguna manera el corazón carnal sea quebrantado para que pueda surgir nuestra naturaleza espiritual. Cuando la gratitud empieza a crecer en tu corazón, nunca hay esfuerzo que
grande cuando es para Dios, realmente. Y eso se refleja en ¿qué? En el servicio, que también lo vamos a ver, ¿no es cierto?, hacia los demás, hacia nuestros hermanos, nuestra familia espiritual, hacia nuestra familia carnal, ¿no es cierto?, hacia los inconversos, hacia todo. ¿Por qué? Porque es tal nuestro nivel de gratitud a Dios que nosotros respondemos a eso. Y nunca sentimos que se están aprovechando de nosotros, que esto acá, que esto allá, que esto acá. ¿Ya? Significa entonces que yo tengo que dejar que todo el mundo me pisotee. Vamos otra vez con el péndulo. ¿Ya? Esa es la forma en que pensamos nosotros. O sea, que yo no puedo en ningún momento... No, está hablando de una actitud, de una línea de vida. Una línea de vida. No podemos ser plano, porque somos una doble naturaleza. Vamos a experimentar variaciones, pero esas variaciones tienen que ir dentro de una banda, ¿no es cierto?, contenida por nuestra naturaleza espiritual. Contenida por nuestra naturaleza espiritual. ¿Ya? Por eso es que Dios nos conoce. Nos conoce. Porque sabe que nosotros somos carne, somos caídos, y ha puesto su naturaleza espiritual. Pero el punto es que nosotros permitamos que el corazón nuestro sea transformado de manera tal que cuando leamos este pasaje, por eso aquí quiero decirle, cada uno de, como propuso en su corazón, ¿no es cierto? Cuando tú tienes un corazón agradecido, un corazón realmente lleno de gratitud hacia Dios, sigue siendo pecador, sigue siendo pecadora, pero tiene un corazón, ¿sabes qué? Nunca vamos a entrar en estas discusiones bizantinas, oye, pero el diezmo del Antiguo Testamento, pero Jesús nunca habló del diezmo. Jesús nunca... Y siempre cuando la gente quiere discutir sobre eso, ¿sabes qué? No tiene un corazón para dar, porque el que tiene un corazón para dar dice, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que construir? ¿Qué hay que limpiar? Es precioso el corazón de un hermano cuando dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Quién quiere venir a limpiar? ¿Quién puede venir? Viene, sacan todas las cuestiones. Nadie pregunta, oye, puche, o nadie ve una cara larga, este está con la pura escolla, yo llevo como 3 cajas. ¿No? O sea, es que esas cosas, ¿sabes qué? Mejor deja la caja ahí y ándate. Porque alguien lo va a hacer, te aseguro. Lo peor que puede pasar es cuando una persona empieza a morder el enojo, ¿no es cierto? Porque siente que otro está haciendo nada, están ya conversando no sé cuánto rato, y hay como la carta bolsa, y ¿sabes qué? Deja la bolsita ahí y ándate a tu casa. Y no vengáis más. Hasta que cambies de actitud. Porque esa actitud infecta. Infecta. Entonces, ¿por qué estoy agradecido de Dios si yo estaba camino al infierno? Puta que saque 20, 30 bolsas, que los otros no hagan nada, no importa. Pablo dice, pero no yo, la gracia de Dios en mí, y esa gracia me hace trabajar más que todo. Pero no por mí, sino por gratitud a Dios. Eso es lo que le falta al pueblo de Dios. Si hay periodo y época en que el pueblo de Dios es desagradecido, es esta. Es esta. Y esta es la época que vivimos, época de apostasía, época de esto. Y por eso tenemos que fortalecer con mayor razón esto. Y finalmente, 1 Tesalonicenses 5:18. Dios ama al dador alegre. Un dador se transforma en alegre cuando ha cambiado su corazón, cuando deja de pensar en cómo piensan los seres humanos. Si tú das tu diezmo, vamos a corregir cosas a la luz de la Escritura, porque hay personas que se me han acercado y dicen, mira, yo mi diezmo lo reparto tanto para la radio, tanto para el hogar, este hogar, ¿no es cierto? Y el otro y lo que queda para la iglesia. Eso no es el diezmo. Tiene una confusión. Yo no le estoy... Nadie te va a obligar a cambiar. Si es que tu corazón no es cambiado por la palabra de Dios, nadie lo va a poder hacer. Nadie lo va a poder hacer. ¿Ya? Por eso es que nos entrega la herencia en los cielos. ¿Te imagináis que nos entrega la herencia ahora? Nadie diezmaría. Está reservada en los cielos cuando tengáis una herencia gigantesca, pero allá. Señor, si me sale esto, yo... Algunos cumplirán, pero la gran mayoría no cumple.
Porque no tiene un corazón transformado y hace declaraciones emocionales nomás. ¿Ya? 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios. Ser agradecido. Pero también dice la Biblia que el amor sea sin fingimiento. Por lo tanto, las gracias que yo doy a Dios tienen que ser sinceras. Y para que sean sinceras, tengo que tener un corazón transformado. Y para tener un corazón transformado, tengo que ser cambiado en este proceso, ¿no es cierto?, que Dios está llevando todos los días en nosotros. Filipenses 4, 12 y 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya. Ahí hay una palabra clave. Es un pasaje precioso. Hay varias palabras importantes, pero hay una palabra clave. Enseñado. Correcto. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Esto no viene en mi naturaleza. Esto tengo que aprenderlo. Y estoy siendo enseñado en la medida en que Dios cambia las circunstancias de manera pendular. Pero yo me mantengo. Eso es lo que tengo que hacer. Por eso que he aprendido a cuando el péndulo está acá o cuando el péndulo está acá, yo sigo ahí. Yo sigo ahí. ¿Ya? Entonces, esa es la invitación que tenemos todos nosotros como cristianos, ya que es una manera elegante de decir estamos obligados porque somos siervos. ¿Ya? Pero Dios usa su gracia con nosotros porque somos sus hijos. Entonces, no podemos nosotros abusar de un área de nuestra naturaleza como cristianos en virtud de achicar, opacar o atrofiar otra. Tiene que haber un equilibrio. Soy un siervo, tengo que obedecer. Ahora, como soy también hijo, Dios extiende más su gracia. Pero también si soy su hijo, en algún momento va a recoger su mano y me va a disciplinar. Entonces, tengo que aprender, ¿no es cierto?, a vivir en el centro de la voluntad de Dios. Dios va a mover su péndulo. Abundancia, salud, enfermedad, escasez, esto. Y así, ¿no es cierto? Ese es el propósito de Dios. Dios permite todo. Dios permite todo. A veces nosotros culpamos al diablo de cosas que Dios ha permitido. Dios va a usar todo, hasta los inconversos, hasta el mismo diablo. ¿Para qué? Para desarrollar su carácter en nosotros. Para desarrollar su carácter en nosotros. Por eso dice, son bienaventurados y gócense cuando están en prueba. Eso yo no lo entiendo si no tengo un corazón transformado. Ese es el milagro y la maravilla de poder entender el Evangelio con el corazón de Dios. Ninguno de los que está acá tiene un corazón perfecto de Dios, pero sí todos tenemos la opción de que nuestro corazón sea transformado y cada día más semejante al de nuestro Padre Celestial. Semejante. ¿Ya? Ok. Entonces, la próxima semana ya vamos a ver específicamente algunos temas relacionados con básicamente 5 aspectos que vamos a revisar en el concepto de la mayordomía. El tiempo lo vamos a ver a lo largo de la semana, el tiempo, el dinero, las relaciones interpersonales con nuestra familia, que incluye nuestros roles según la condición en que estemos, ¿no es cierto?, las relaciones interpersonales y mi rol en la iglesia y mis dones y talentos. ¿Ya? Entonces son 5 aspectos. Por supuesto, dentro de esos 5 está prácticamente aglutinado todo lo que es el quehacer nuestro como cristianos y como seres humanos. Ok. ¿Alguna pregunta? Héctor, ¿puedes hacer una oración chiquitita?